A menudo pensamos en las princesas medievales en términos de cuentos de hadas, como hermosas jóvenes esperando, con sus altos sombreros puntiagudos, a que algún caballero venga y las rescate de una torre. Pero la realidad era mucho menos romántica. Viajemos ahora en el tiempo a la Edad Media y conozcamos a algunas de estas nobles damas y echemos un vistazo a cómo navegaban en un mundo abrumadoramente masculino, cerca tan glamorosa como las películas de Hollywood nos harían creer. Ni siquiera se les llamaba princesas hasta la Edad Moderna temprana. Antes de eso eran hijas del rey o simplemente damas comunes. Habrían vivido una vida privilegiada vistiendo finas sedas y terciopelos. También habrían comido la mejor comida y bebido los vinos más caros, probablemente de platos y copas de plata. Tristemente, las mujeres a menudo eran tratadas como mercancías por sus padres, siendo casadas con quien él eligiera para obtener beneficios políticos. Pero como veremos, algunas de estas princesas medievales eran mujeres capaces de defenderse por sí mismas, demostrando que no eran simples peones utilizados por los hombres en sus vidas. El activo a veces, las princesas tenían que casarse con hombres mayores como Adela de Normandía. Ella era la hija menor de Guillermo el Conquistador, y aunque nunca heredaría ningún título de su padre, su linaje por sí solo la hacía un activo valioso. La chica animada y educada se casó con Stephen II, conde de Blois, cuando tenía solo 15 años. Stephen, de 35 años, se casó uniendo a dos de las familias más poderosas del norte de Francia. Adela y Stephen tuvieron entre 6 y 8 hijos, y se decía que su matrimonio era de respeto mutuo más que de afecto. La princesa Joan, nacida en 1210, fue la tercera hija del rey John de Inglaterra e Isabela. Fue pasada de un lado a otro. Inicialmente se la quería como esposa para el hijo de Felipe II de Francia, pero su padre la prometió a Hugh X de Lusignan como recompensa porque Hugh Nome había sido desairado por Isabela, quien se casó con el rey John en su lugar. A Joan le regalaron un condado y la isla de Oléron como dote, por lo que fue enviada a Francia para ser educada en la corte hasta la boda. Pero Hugh quería las tierras antes de casarse, y al no conseguirlo, perdió su entusiasmo. Cuando el rey Juan murió en 1216, la madre de Joan, Isabela, decidió que ella se casaría con Hugh y que Joan debería casarse con Alejandro II de Escocia en su lugar. Joan fue enviada a casa para casarse en la Catedral de York y convertirse en reina consorte de Escocia. Alexander tenía 23 años y Joan 11. No tuvieron hijos, lo cual fue un problema, y probablemente Alexander quería una anulación, pero tenía miedo de provocar una guerra con Inglaterra. Es posible que la pareja se haya alejado. Joan fue en peregrinación a Canterbury con su cuñada, la reina Eleanor. Tristemente, Joan murió en los brazos de su hermano, el rey Enrique II. A los 27 años. El luchador. Sin embargo, algunas princesas eran mucho más que simples adornos finamente vestidos. El rey Eduardo I, apodado Longshanks, se casó con Leonor de Castilla en 1254 cuando los dos eran adolescentes. Eduardo ha sido descrito como un rey grande y terrible, y en lo que respecta a la realeza medieval, fue muy exitoso, piadoso y de mentalidad militar. Pero también fue muy brutal en su trato con los escoceses y los judíos. Un gran rey, pero desagradable como persona. Sin embargo, sí tenía una relación cercana y tierna con su esposa e hijas. Eleanor tuvo cerca de 16 embarazos, pero solo 6 de sus hijos sobrevivieron hasta los 10 años, 5 niñas y un hijo. Eleonora, la hija superviviente más antigua, fue durante mucho tiempo heredera al trono debido a que cada uno de sus hermanos nacía y moría en la infancia. Esto significaba que Eleonora fue educada en el arte de gobernar, como un príncipe. Estuvo comprometida con el rey Alfonso III de Aragón por mucho tiempo, pero Edward se opuso a la unión. A pesar de las repetidas solicitudes de Alfonso en 1282, Edward insistió en que su esposa y madre estaban preocupadas de que Eleonora, de 13 años en ese momento, era demasiado joven para casarse y que el gobernante aragonés tendría que esperar 2 años más, a pesar de que Alfonso solo tenía 4 años más que Eleonora. En el siglo XIV, un escritor de la corte señaló que una princesa debía saber usar armas para estar lista para comandar a sus hombres si fuera necesario. El entrenamiento que su padre le dio a Eleonora rindió frutos cuando se casó con Enrique III de Barre, un conde del norte de Francia. En 1297, 4 años después de su matrimonio, Enrique fue hecho prisionero cerca de Lille y llevado a París. Eleonora debía organizar el ejército restante de Enrique y defender el castillo en Barre. Escribió a su padre, el rey Eduardo, para obtener aliados y dinero para pagar el rescate de Enrique, protegiéndose a ella y a sus hijos.
En 1265, la princesa Eleonora de Inglaterra defendió con éxito el castillo de Dover contra su hermano, el rey Enrique, 30 años antes de otro evento similar. Tercero estaba casada con el desafortunado varón rebelde Simon de Montfort. Tras el asesinato de su esposo e hijo mayor en batalla, ella luchó para proteger el castillo usando su ubicación costera y un motor de asedio. Esto permitió que sus hijos escaparan al extranjero con dinero para su cuidado. La idealista. Como muchas princesas medievales, la segunda hija del rey Eduardo I, Juana de Acre, se casó primero con un hombre mucho mayor. Él tenía 46 y ella tenía 18. Cuando él falleció en 1290, Juana podría haberse casado con cualquier gobernante de Europa. Como princesa y madre de 4 hijos, había demostrado su fertilidad y era la única propietaria de algunas de las tierras más valiosas de Inglaterra. Pero se enamoró de Ralph de Montfermeil, un joven y apuesto hombre de poca reputación. Joan debía homenaje a su padre porque poseía tierras que él le había dado, por lo que necesitaba permiso para casarse. A pesar de esto, Joan y Ralph se casaron en secreto. El rey Eduardo, furioso al principio, pronto perdonó a su decidida hija, y ella pudo conservar sus tierras, sus ingresos y a su hombre. La princesa Eleanor de Inglaterra se casó en secreto por amor en 1238, pero su hermano, el rey Enrique III, estaba furioso y solo permitió el matrimonio porque Simón la había seducido. No obstante, la pareja decidió seguir unida. Simon viajó a Roma para buscar la aprobación papal debido al previo voto de castidad de por vida de Eleanor. Mary de Woodstock, la cuarta hija de Edward I, nació en 1278. Casarse en absoluto. En cambio, llevó una vida muy cómoda como monja. Fue dedicada al priorato de Amesbury a los 7 años y velada a los 12. Mary recibió una asignación anual de 100 libras de sus padres, que hoy en día serían alrededor de 104,000, habitaciones privadas y vino especial. En 1306, cuando Mary peregrinó al santuario de Santa María en Walsingham, su padre pagó todos los gastos. El viaje tomó un mes para viajar de Northampton a Walsingham y volver al priorato. Mary y sus compañeras comieron lujosamente y fueron entretenidas en el camino por juglares. A pesar de que el rey ya había gastado una pequeña fortuna en esta pequeña aventura, Mary tuvo que enviar mensajeros 3 veces durante el mes para pedir más fondos. Parece que a Mary le gustaba un poco el juego. El problema era que no era muy hábil jugando a los dados, por lo que acumuló deudas enormes. Tuvo la suerte de tener un padre adinerado e indulgente que pagó por ella. El erudito. Cuando no estaba vagando por el campo acumulando enormes deudas de juego, Mary estaba ocupada encargando libros sobre la historia del reinado de su padre. El libro fue escrito en anglo-normando, el dialecto de Mary, sugiriendo que ella misma lo leería. La fluidez en lectura y escritura en latín era sinónimo de alfabetización, algo reservado principalmente para sacerdotes, algunas monjas y pocos laicos y mujeres. Mary y sus hermanos fueron criados por su madre, Eleanor de Castilla. Podían recitar oraciones y leer obras devocionales, romances e historias juntos. La escritura era aún más rara, pero registros de compra de tabletas muestran que Eleanor, la hermana mayor de Mary, practicaba la escritura de adolescente. La turista Elizabeth de Rutland era la más joven de las hijas de Eduardo I. Enviudó a los 18 años. Nacida en 1285, su matrimonio se debatía cuando tenía solo 3 años y se casó con Juan I, conde de Holanda, a los 15 años en 1297. Cuando Juan murió misteriosamente solo 2 años después, como sucede con muchos reales medievales, Elizabeth, desesperada por volver a casa, partió de Holanda en el verano de 1300 en un viaje por tierra y mar de casi 2 meses. Pero viajar era algo a lo que Elizabeth y sus hermanas estaban bien acostumbradas. La corte inglesa era transitoria y con el rey en su centro se trasladaba por el país de un castillo real, monasterio o residencia aristocrática a otra. El rey, su esposa, niños mayores de 8 años, sirvientes, secretarios y caballeros viajaban en un convoy de caballos, carruajes y carros. Ya independientes de sus padres, las princesas viajaban con sus propios hogares, ya sea posadas elegantemente sobre un palfrey ensillado o sacudidas en incómodos carruajes sin resortes por caminos sin hacer. El arquitecto a finales de los 1290, la tercera hija de Edward, Margaret, se encontró en una situación embarazosa. El duque de Brabante, su esposo, no era discreto con sus romances en la corte de Bruselas. Requería una corte propia, en un sitio distante de las amantes de su marido, lo bastante atrayente para congregar a cortesanos influyentes.
Descubrió que ninguna casa real existente cumplía sus requisitos, así que construyó la suya en Tervuren, Bélgica. Margarita aprendió de los mejores sobre la construcción de castillos. Su padre construyó una cadena de 10 fortificaciones en Gales, conocida como el Anillo de Castillos de Hierro, tras capturar el Principado. Los castillos de Eduardo eran más que construcciones militares, exhibían mampostería ornamental y jardines sofisticados. Margarita, quien había visitado estos castillos de niña, usó el legado de su padre para crear en Tervuren una residencia real rodeada de agua que afirmaba su posición como duquesa de Brabante. La desafiante Juana de Acre demostró que no le temía a su padre cuando se casó por amor, pero siempre había sido desafiante, incluso en su juventud, rompiendo el mito de la princesa obediente. Al enterarse de que sus hermanas tenían hogares y sirvientes más grandes, discutió con los empleados de su padre. Intencionalmente faltó a la boda de una de sus hermanas solo para probar que podía. La situación llegó a un punto crítico en julio de 1305, cuando el padre de Joan confiscó parte de los ingresos y tierras de su hermano, el futuro Eduardo II. El rey estaba descontento con el príncipe por favorecer al cortesano Piers Gaveston. Joan envió su propio sello a su hermano y le dijo que podía usarlo para comprar lo que quisiera, en un acto directo de desafío contra su padre. Se le dijo al príncipe que devolviera el sello de su hermana, pero para Joan no hubo consecuencias. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si disfrutas estos videos y nos vemos la próxima semana para otro más. Mientras tanto, ten una gran semana. Saludos.